Muy bien, bienvenidos todos a una nueva entrevista con uno de los candidatos. Tenemos el gusto de estar en el estudio, en este caso, y tenemos el gusto también de estar en Tras la Sierra, en el estudio con el diputado nacional y candidato también a diputado nacional, Pablo Carro, que se ha acercado a Tras la Sierra, se ha acercado a Villa de las Rosas, se ha acercado también acá a Comechingones, así que antes que nada, y sobre todo agradecerte por la visita. Un gustazo estar acá, che. Bueno, me alegro. Sábado a la tarde estamos grabando esta nota. Si uno te pregunta hacer campaña, ir a buscar el voto o ir a buscar acuerdos en el Congreso de la Nación, ¿cómo hay puentes entre una cosa y la otra? Mirá, son dos cosas bien distintas, ¿no? Porque ir a buscar el voto es tomar contacto directo con los vecinos, con los votantes, discutir, que te reclamen por qué no venís más, o por qué hicieron esto o aquello, o el país tiene estos problemas, queremos tal solución. Es una cosa que a mí me gusta mucho porque es un mano a mano que te permite, bueno, humanizarte un poco más, ¿no? La tarea en el Congreso es muy diferente, es un tipo de rosca parlamentaria que requiere trabajar acuerdos finamente, primero dentro del bloque, después con otros bloques, tiene un tipo de formalidad diferente y además estás como en ese momento como muy lejos de la gente. Para mí, como yo vengo del sindicalismo, profesor universitario, el sindicato, la posibilidad de ir todas las semanas al sindicato, para mí es como tener los pies a tierra y entonces cuando estoy en el Congreso no siento que esté tan desclasado, porque el primer efecto que te produce cuando empezás a estar en el Congreso es el efecto casta, ¿no? Te busca un auto, te lleva, tenés una oficina, te atienden bien, hola Dipu, ¿cómo le va? Y eso, si no estás bien parado donde tenés que estar, suele confundir a más de uno. Ahí debe haber una cuestión de identidad de poner en juego también, porque entiendo de que debe haber cierta frustración, porque si vos te quedás en tu lugar, también tenés la posibilidad de ver cómo el resto funciona. Y eso debe ser como un poco desesperante. Y al otro lado, bueno, si no, entro en el río y me voy con el resto y ya no los veo cómo funciona como casta. ¿Cómo se vive con esa? ¿Hay terapia en el medio? ¿Cómo se resuelve? Yo no, pero es raro porque además cuando estás en el recinto estás discutiendo y peleando y cuando bajás a comer compartís con el resto y entonces ahí charlás como y debe haber algo de puesta en escena, ¿no? O estás en el ascensor compartiendo. Es raro, sobre todo cuando te cruzás con algunos personajes complejos o difíciles. Pienso, cuando me toca compartir ascensor con Milman o con José Luis Espert, me producen cosas difíciles, son pocos segundos, pero difíciles de tramitar, ¿eh? ¿Y entrar a maltratarlo es entrar en contra de la democracia como sistema de representación? Mira, hoy está bastante ¿Qué te pone degradado. el freno de mano, digo, en ese sentido? Mira, para mí, saber de quién estás hablando o de dónde estás hablando y para quién. Mucho de lo que haces en el Congreso cuando te toca hablar es un acting para las cámaras. Ya está pensado un poco de esa manera. Por ahí estás discutiendo un proyecto de ley y todo el tratamiento son 3 o 4 horas. Vos no estás fijo las 3 o 4 horas ahí. Vas, te levantás, te vas a tomar un café, tenés un tiempo porque el quórum es en el momento de las votaciones. Entonces puede ocurrir que en el momento que te toca hablar hay 10 en la cámara. Igual. Entonces hablas en realidad mucho más para lo que van a ver, que hay mucha gente que sigue las sesiones de la Cámara por streaming, aunque parezca mentira. Sí, vos lo podés ver en los comentarios, es permanente, hay interés, ¿no? Uno pareciera que no muchas veces, pero sí hay mucho interés. ¿En estos años cambió algo esa muestra, esa puesta en escena? En los años, 8 años llevas más, ¿no? En la Cámara. Sí, ahora hay muchos más gatos dentro de la Cámara, te diría. Hay mucho más representante de no se sabe qué, mucha gente que va ahí a hacer ningún trabajo, sino simplemente a levantar la mano y acompañar un proyecto, que a veces no está mal, porque si vos estás convencido de que ese es el proyecto que tenés que acompañar y esa es la tarea que te toca, lo podés hacer. Pero acá hay...
cuando te toca discutir en las comisiones y demás, mucha gente que no sabe absolutamente nada, ni entendés muy bien por qué llegó ahí, ni te queda claro cuáles son los intereses que defienden, ni qué tipo de país tienen en mente, porque hay mucho, ¿cómo decirlo? Mucho descerebrado, aunque parezca, claro. no quiero ser... No, se nota, se ve, la cámara se nota bastante. Lemoyne, para poner un caso, te diría es un cuadro intelectual de La Libertad Avanza. Pero hay otros personajes que no, ¿viste? Van con el patito en la cabeza o van luqueadas como para mostrarse y hacerse ver. Hay de todo, es un zoológico. Y hay una convivencia medio así, vecindad del Chavo en el recinto. ¿Pasa algo de eso? De bueno, nos conocemos, sí. Ya sabemos que esta viene vestido así, ya sabemos que aquel otro... viene dormido. Y finalmente te terminás como acostumbrando y terminás haciendo pequeñas relaciones que después son muy útiles a la hora de construir proyectos, porque no siempre estás con una mayoría absoluta y discutís dentro de tu bloque. En el caso nuestro, permanentemente discutimos con un sector del radicalismo, con los socialistas, con parte de diputados que vienen de extracciones provinciales, que dependen a gobernadores. Construir esas mayorías depende mucho también de el lugar que a vos te toque dentro del bloque. Yo presido la Comisión de Comunicaciones, trabajo temas de comunicación, trabajo, cultura, ciencia, tecnología, educación. Pero sobre todo comunicación. Si son proyectos que tienen que ver con lo que hago yo, cultura mucho, entonces tener relaciones con todos los otros diputados es de gran utilidad, que esté el teléfono, que te atiendan, que puedas mandar mensajitos, que acuerdes una línea de acción, porque finalmente nos necesitamos entre todos para sacar las leyes adelante. Pensaba hace un ratito cómo encarar la nota y decía, por un lado, esto de hay algo que está pasando en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba también, de esto del para qué un diputado, ¿no? Que quería preguntarte qué era lo que representaba, qué significaba, y qué respuesta de tu experiencia de estos años. Y por otro lado, en otro carril, así que agarrémoslo por donde te parezca, era esto de vos entrás a la Cámara como diputado en 2017. 17. Estaba todo por reconstruirse en ese momento. Bueno, ese fue un tiempo raro visto desde acá. Fue un tiempo de mucha movilización. Yo llegué a ser diputado porque era secretario general del Sindicato de los Docentes Universitarios y de la CTA de Córdoba. Me tuvo mucho tiempo en la calle, acompañando muchos reclamos, haciendo muchas plazas, discutiendo contra las políticas de Macri, y un poco fui un emergente de esas voces, que efectivamente me tocó llegar con Hugo Yasky, con Walter Correa, Vanessa Sile y otros diputados de extracción sindical, y dimos una pelea muy importante. Ahí mismo tuvimos que discutir la reforma previsional que impulsaba Macri, y sentíamos que estábamos en una tarea muy importante. Y al mismo tiempo construyendo la alternativa para sacarlo a Macri. Durante los años de Alberto, te diría que con un poco de desazón, porque cuando sos oficialista dependés mucho más del Ejecutivo. Cuando estás en la oposición tenés más libertad para posicionarte, para criticar, para presentar proyectos. Ahora, si estás en el oficialismo, tenés que consultar si este proyecto que quiero presentar no hará ruido, qué opinará el ministro del área en la que estoy pensando, y finalmente... ¿Qué problemas te puede generar? Te puede generar, y eso te va recortando mucho, porque cada gobierno quiere que el Congreso haga lo que el gobierno quiere, no lo que el Congreso quiere. Y entonces, bueno, es un tiempo que tenés menos, se achica más la participación, salvo que sea un gobierno que impulse tratamientos de leyes, hay menos. Me tocó discrepar con mi propio gobierno cuando tratamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los diputados de extracción sindical decidimos abstenernos para tener una votación de conjunto. Había quienes queríamos votar en contra, algunos que pensaban votar a favor. Dijimos, nos abstengamos para que no sea ir contra nuestro propio gobierno, pero para que quede claro que nosotros no estábamos con esos acuerdos con el Fondo Monetario. Que se sintetizaba en la figura del ministro de Economía, que quería como llegar a algún acuerdo a lo que se pueda, y la figura más de Máximo Kirchner diciendo vamos a renegar el acuerdo. Es que durante los primeros 2 años del gobierno de Alberto entró a circular como una onda del tipo, ahora el Fondo Monetario no es lo que era, tienen una mirada diferente, Stiglitz. Quieren, ¿no? Claro, había nombres. como una ondita que circulaba entre nosotros mismos. Cuando mi experiencia
desde adolescente de los 90, yo decía, che, no, el fondo, cualquier cosa que venga del fondo está mal, a la larga va a estar mal. Y muchos compañeros me decían, che, pero hay que acompañar al presidente. Nos sonríen. Pero yo sentí que un poco nos charlaron en este punto. Finalmente la renegociación fue una clásica renegociación con el Fondo Monetario y nosotros creíamos que lo que correspondía era una reestructuración de la deuda. El término, no me quiero poner conceptual, pero una cosa, la renegociación es, te doy un préstamo nuevo para que me pagues el préstamo viejo. Entonces cada vez te debo más. Y una cosa diferente, lo que nosotros planteábamos, che, esta guita que me prestaste fue para la bicicleta financiera, fue para ayudarlo a Macri, separemos la paja del trigo y veamos cómo hacemos para poder pagar esto en unos términos que sean posibles sin que el ajuste o el peso de ese ajuste recaiga sobre las mayorías. Renegociar en los términos en que se lo hizo nos volvió responsables. Es decir, en vez de discutir, che, esta parte no me parece muy legal, terminamos validándolo. Y hoy nos miran y dicen, che, ¿te acuerdas de ustedes? Claro, la aceptación. Bueno, también de ahí me surgen dos cosas. Por un lado, en el 2017 llegamos hay una lectura de, bueno, como un análisis y una síntesis, o por lo menos había una síntesis de la derrota del kirchnerismo y la figura de Scioli y de esa derrota con Macri. En esos 2 años medio que se había trabajado una síntesis. Da la sensación de que después todos esos desacuerdos en 2021, 2022, continúan, ¿no? Mañana hay una elección en la provincia de Buenos Aires a la cual llegan embanderados tras la unidad. Una unidad que parece atada también con alambres, pero del otro, bueno, ahora el oficialismo también está con el mismo problema, parecería ser que es un problema medio de la época, ¿no? Digo, te pregunto esto para ver si se llega con alguna síntesis de lo que pasó en el periodo de Alberto Fernández. Mira, siempre no podés encarar un nuevo proceso si no haces una revisión de lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. En el gobierno de Alberto nos quedamos con la peor imagen todos, ¿no? Y todo el mundo fácilmente compra que es el peor gobierno de la historia. Y la verdad es que hubo muchas cosas del gobierno de Alberto que estuvieron bien hechas, desde mi punto de vista. Todo el laburo de la pandemia, conseguir las vacunas, crear hospitales modulares, los barbijos, los aviones de aerolíneas repatriando gente. Me parece que hubo una tarea de cuidado del Estado que fue importante, que se fue agotando por tantos días de encierro y que nos mató esa foto de Olivos. Cuando vos te dicen, che, quédate en tu casa, no te juntes con nadie, y vos haces fiestitas en la tuya, fue un golpe duro. La política internacional para mí fue muy importante. Rescatarlo a Evo de un asesinato casi seguro, ir a visitarlo a Lula antes de las elecciones, no como presidente, sino antes. La relación, bueno, nuestra política sobre Malvinas y sobre los conflictos internacionales, que siempre fue de respeto y de negociación por la vía pacífica y no alinearnos guerreramente como hace nuestro presidente Milei. Son dos cosas que yo valoro de Alberto. ¿Qué no valoro? Y no cumplió el contrato electoral en los términos que lo había planteado. Yo lo acompañé a hacer campaña en Córdoba y él decía, entre los jubilados y los bancos, elijo a los jubilados, entre los docentes y los bancos, elijo a los docentes, y al final de su gobierno los que la juntaron en pala fueron los bancos. ¿No es bandera todo lo que decís como el lado bueno de lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández? No veo mucha gente defendiéndolo a ese proceso. No, por eso tampoco hay síntesis. No hay gente defendiéndolo porque finalmente fue un proceso decepcionante. Los bolsillos de la gente no se llenaron, se recuperó el trabajo pero se ganaba poco. Esto que ocurre hoy de tener laburo y que no te alcance, empezó con Alberto, ¿no? No es un invento de Milei. Si nosotros no podemos ver eso, el hecho de la necesidad de ajustar las tarifas, cosa que yo discuto mucho porque a mí me parece que el Estado tiene que garantizar que las tarifas sean accesibles para aquellos que las necesitan. Y además, tarifas accesibles hace que la industria pueda estar en mejores condiciones para competir. Si el gasoil es barato, si la nafta es barata, si la luz es barata, si los alquileres son bajos, entonces es
el Estado en su política económica ayudándote a que tu negocio despegue. Claro. Hoy lo que pasa es que todo es carísimo. Entonces, por más que tengas laburo, que sea un laburo formal incluso, estás corriendo siempre para llegar a fin de mes, y lo que le pasa hoy a la mayoría es que tiene 2, 3 laburos y anda galgueando y buscando de un lado al otro. Tal vez el periodismo o la comunicación sea el sector más flexibilizado brutalmente, y que Las encima se economías tiene de que bancar plataforma han venido a copar el lugar también, en ese sentido. Bueno, ese es un punto clave, me parece, para discutir en esta etapa. La plataformización de la economía es brutal, pero en términos de comunicación y cultura o de redes sociales es fenomenal. Y vos fíjate todos los problemas que eso nos trae. Primero, no cumplen con leyes argentinas porque están afuera del país. Entonces, no eluden tributan. las regulaciones. No pagan impuestos No en el tributan en país. Argentina tampoco. Pero los servicios que te venden, te los venden en dólares. Entonces vos tenés una salida permanente de dólares que en principio parece poco, porque es, qué sé yo, Spotify son $2 por mes, claro, o 4. Vos decís esto es accesible, pero cuando juntás lo que ponemos en Disney, Amazon, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, es un montonazo. Y que no cumplan con las regulaciones, hay dos, todo esto es importante, pero una, que no cumplan las regulaciones significa que vos no lo podés encuadrar como un servicio que se brinda en la Argentina. Si vos hoy simplemente dijeras, che, las plataformas YouTube, Spotify, Netflix son servicios de comunicación audiovisual, entonces tienen que cumplir todo lo que establece la ley de medios. Y eso significa, por ejemplo, para Netflix, que tenés que tener catálogo nacional. Claro. Pero no como haces ahora que me pones el Chavo del 8 como si fuera qué novedad. Eso ya era gratis y accesible en cualquier lugar. Poneme estrenos nacionales, poneme estrenos de cine independiente, claro, publico en el catálogo, y entonces estás haciendo un apoyo a la industria. Y si pagas los gravámenes en la Argentina, por ley de medios, todo eso distribuye al Instituto Nacional de Teatro, a Radio y Televisión Argentina, a medios comunitarios. Bueno, pero eso sería como una mirada integral del Estado que estaría como muy lejos de lo que... O sea, no es un tema de conversación, es un tema de campaña. ¿Es posible que sea un tema de campaña? Para mí tiene que ser tema de campaña en este sentido. O nos pasó con Alberto. Yo fui parte de los que trabajaron el programa de comunicación del gobierno. ¿Sí? Integré esos equipos técnicos. Cuando hicimos el laburo, teníamos una propuesta bárbara, nos dijeron, che, esto no se puede hacer público. Esto es algo que después el presidente va a manejar por sí mismo. Y unos días antes de asumir, le hicieron una entrevista y dijo, la comunicación es un negocio, yo no voy a volver para atrás con la ley de medios. O sea que ya ahí tachó 20 cosas de las que habíamos hecho. Muy difícil. En ese sentido es difícil. Pero si vos lo pensás, el fracaso del gobierno de Alberto... Mi amigo Héctor. Es la no profundización de tu política general. Y que me parece que es lo que pasó en buena parte en Latinoamérica. La segunda oleada de gobiernos progresistas fue menos intensa que la primera. Y entonces de ahí yo digo, si hoy no plantamos con firmeza que no hay salida para este país teniendo que pagar la deuda externa en los términos en que está, y que no hay soberanía ni independencia si no le ponemos un límite como están haciendo en Brasil con las grandes plataformas, pocas cosas vamos a decidir en la Argentina. Ahora anda circulando el concepto del tecnofeudalismo, ¿no? Como el formato que se viene en donde somos todos como una especie de servidores. Sí, a mí me gusta más pensar en términos... Yo generalizaría lo que vivimos cuando hablamos sobre minería. Para mí es extractivismo el concepto. Extractivismo de recursos naturales, extractivismo de capacidades intelectuales. Vos hoy viene Netflix y te hace el Eternauta acá. ¿Por qué? Porque tuviste muchos años de fomento a la industria cinematográfica, formando profesionales con capacidad de hacer esa película. Si no existiera todo eso que pone el Estado antes, sería imposible. Te pongo otro ejemplo que no tiene que ver con el cine o con la cultura. Yogurísimo tiene un yogur que es con probióticos y que dice con tecnología de CONICET. Después de muchos años de investigaciones del CONICET, 20 años por lo menos, descubrieron cómo incorporar a un yogur probióticos que te
protegen de infecciones estomacales e infecciones respiratorias. Y que cuando se firmó ese convenio, finalmente vos lo empezaste a ver en las góndolas ya en el gobierno de Milei, pero se firmó durante el gobierno de Alberto. Y el CONICET firmó con la empresa que hacía los yogures, que todos los comedores en la Argentina iban a tener esos yogures para los pibes. Entonces claro, ahí tenés una política integral. Ahora, para eso el Estado tuvo que estar poniendo antes plata para que claro, llegue al mercado un yogur de esas características. O sea, es tema de conversación, debería ser tema de conversación, pero el tema de conversación es... la hija discapacitada de juez es una sí, hija de puta y qué sé yo, como están como un montón de pueblos pasados, como para discutir más o menos en términos más o menos constructivos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? En el sentido de la búsqueda del voto, porque sí, parece que sí, te van empechando a... Bueno, vos tendrías que empezar a putear también y el resto también. Pareciera que sí, y de hecho cuando vos es un poco loco, porque cuando te desencajás un poquito, tenés más, te sube el algoritmo, te tira para arriba, vos decís, che, es como una droga. Claro, me voy al borde, me voy al pasto y sumo seguidores. Eso es loco, porque... Esa manera de funcionamiento del algoritmo y de la búsqueda de tener seguidores y los likes y de estar ahí scrolleando todo el tiempo, te va metiendo cada vez más en un mundo mucho más cerrado, que es el de esta... Yo digo, claro, si voy y le dijo Esper, sos un hijo de puta, seguro que me va a agarpar porque lo van a tomar y entonces eso claro, va a salir en los medios. Viral, pelado, hijo de puta, viral. Y vos decís, che... No sé, me parece que hay que poder elegir un tono que no es estar en el pasto todo el tiempo, pero que tampoco es la corrección política, porque si por algo llegó Milei acá, es porque nosotros fuimos muy conservadores, muy correctamente políticos, muy cuidando las formas, muy a la defensiva, y me parece que no... necesitamos otra cosa. Yo creo que hay que pasar a la ofensiva y hay que decir con claridad lo que querés hacer, porque fue lo que nos pasó con Alberto. Si vos decís, che, contra los medios concentrados, no, bien. Contra las mineras, no, porque generan allá. Contra las automotrices, no. ¿Contra quién? Con Vicentín, no, porque... ¿Viste? Entonces, ¿qué haces? Lo que te quedás es administrando la pobreza. Tus limitaciones. Las limitaciones. Y entonces te empiezan a mirar, che, yo te voté para que esto caminara, ¿no? Para que vos sientas que estás cumpliendo, y parecía ser finalmente que el valor más importante que él asignaba a su gobierno, dos, te digo yo. Una, que nunca cambió su teléfono, ¿no? Él decía que eso era un valor en sí mismo. Y la otra, que no tenía ninguna causa en contra, ¿no? Es decir, se presentaba como el incorruptible. Bueno, horrible, qué sé yo, ¿no? Sí. Digo, cuando moralizás la política en esos términos, claro, moralizás la política en esos términos y después no tenés una conducta acorde a esa moral que estás vendiendo, te vas a pique, como nos pasó con la foto. Y ni te digo después cuando descubrimos que el primer presidente feminista de la Argentina la agarraba cachetazos a la mujer. ¿Viste? A mí me parece que ese doble discurso, esa doble cara, no ayuda a nada. Hay que hacer campaña con eso. Hay que hacer. Lo podemos decir acá tras la sierra, que nadie lo ve. Y ahí te iba a preguntar por Córdoba, porque mencionaste lo de los servicios. Y entender el peso de los servicios es entender un poco el conurbano bonaerense. Pero si entendés el conurbano bonaerense, a mí siempre me da la sensación de que dejás de entender qué nos pasa en la provincia de Córdoba. ¿Cómo nos explicás? ¿Cómo entendés vos qué es lo que pasa con el conurbano en un boleto de transporte público a 1.000 pesos cuando acá lo pagamos 15? ¿Y cómo le explicás eso a nosotros, ¿no? A los que habitamos acá, como algo lógico? Como algo... La política en la Argentina funciona a favor del AMBA. Gobierne quien gobierne, es duro, es cruel, pero es así. Los medios están interesados por los problemas que tienen allá, entonces si no hablas de eso, no hablas. Ellos son los que te instalan los temas. El transporte es barato en el AMBA, los servicios son más baratos en el AMBA, todo es más accesible en el AMBA. Cualquier cosa que quieras hacer resulta
más fácil y se justifica en el hecho de que hay muchos millones de personas que votan y entonces hay que atender esas demandas. A mí me parece que nuestro país es un país federal y debiera tener una política federal. Y una verdadera política federal tiene que ser asimétrica. Los lugares más ricos tienen que recibir menos y los lugares más pobres y más alejados tienen que recibir más. Y lo mismo vale si uno lo piensa al interior de la provincia, porque lo podemos criticar nacionalmente, pero nos quedamos en Córdoba y pasa lo mismo. Córdoba, si estás en Córdoba capital, todo es más fácil, más cerca, más accesible, más barato. Te alejas de los grandes centros urbanos y ya tenés problemas para conseguir médicos, para tener servicios de calidad, para muchísimas cosas, además del encarecimiento por el simple hecho de los kilómetros que hay que recorrer y que hay que ponerle nafta o gasoil a los vehículos. Hay una resignación en Córdoba con una ambición de poder concreto, real, del peronismo. Se puede autopercibirse peronista y estar en el ala de el peronismo que representás. En Córdoba es una entelequia. ¿Sí? Cualquiera puede llamarse peronista, cualquiera puede decir yo no soy peronista, no. Y está difícil. El gobierno provincial se dedicó a hacer lo que llamamos cordobesismo, muchos años, poniendo un enfrentamiento, digamos, en una forma chauvinista, ¿no? Tomando ese chauvinismo cordobés y esa bronca que tenemos con los porteños, pero para ponerlo contra los gobiernos de Néstor y Cristina centralmente, ¿no? Si vos lo escuchás a Schiaretti, parece que lo peor que ocurrió en la Argentina fue el kirchnerismo. El kirchnerismo. ¿Viste? No, ni siquiera hacen una distinción, no dicen el gobierno de Alberto o estas medidas, es como... Es algo medio general también, ¿no? Es muy general. Es como que entró esa... Pero que en Córdoba es mucho más fuerte que en otros lugares, y en eso, hay que decirlo, si bien es una construcción política que le dio mucho rédito a De la Sota y a Schiaretti, también se basó en algunos errores que cometimos nosotros en el gobierno. Yo me acuerdo muy bien cuando fue el acuartelamiento de la policía, y los que estábamos en Córdoba, por Córdoba capital, esperábamos que llegara la gendarmería. Estábamos todos encerrados en nuestras casas, muy preocupados, asustados, y vos, justo cuando pedíamos una mano, de allá dijeron, arréglense, ustedes que son tan hombrecitos y que la tienen tan clara, arréglense. Y eso me parece que fue un error. A los poquitos meses fueron las inundaciones en Sierras Chicas. Brutales. Sí. Ahí estuvo el ANSES, estuvo el PAMI, estuvo Vialidad, todo el dispositivo nacional. Nosotros fuimos con cuadrillas, se hizo mucho laburo, pero ya el daño de la anterior había quedado, y esa marca nos va a costar mucho tiempo, porque asumió Alberto y lo primero que hizo fue ponerse al día con las deudas de la Caja Previsional. Vos fijate hoy cómo siguen renegando para que el gobierno nacional haga las transferencias que corresponden por no haber hecho nacional las cajas provinciales de jubilación, y no, como que no tuvo impacto. La obra de Bajo Grande en la ciudad de Córdoba, que resuelve el problema de cloacas de Villa Libertador y de muchas zonas muy pobladas, y yo fui a ver la obra, es impresionante, es como si se hubiera hecho en Córdoba. Hace poquito inauguraron varias obras que habían quedado sin terminar durante el gobierno de Alberto, que lograron convencerlo a Milei para que se las pase a la provincia, y le faltaba pintar, poner las ventanas, y aparecen como propias. Ni siquiera hay un reconocimiento de eso, y entonces eso hace que sea muy cuesta arriba defender estas ideas en Córdoba. Ahora que mencionaste ese proceso de obras en el periodo kirchnerista, si querés, 2003-2015, se dio mucho también en la provincia de Córdoba y tampoco se pudo capitalizar. Los planes de vivienda, no solo barrios enteros que se construyeron, sino la cantidad de cordobeses que accedieron a su vivienda a través de créditos del Procrear. La pregunta es si hay una explicación de por qué no se puede capitalizar, porque en el gobierno provincial son más pillos y lo capitalizan ellos, porque no se quiso capitalizar. Mira, hay una parte que tiene que ver con el sistema de medios. El de Córdoba es mucho más concentrado que el de la capital. Sí. Es increíble, pero es mucho. Nosotros decimos Clarín, el grupo Clarín y qué sé yo, pero acá es un solo grupo. Muchos de esos medios, te digo Cadena 3, te digo Mitre, me llaman para hacer una nota cuando Cristina tiene que ir a declarar a tribunales. Claro. ¿Sí? Y te presentan. Ahora vamos a hablar con el ultra cristinista Pablo Carro, a ver cómo y ahí te largan. ¿Usted qué piensa de que su presidenta ha sido una corrupta y que esté llena de plata? ¿Viste? Entonces, yo
Bueno, Claro. defendés. Yo no tengo problema en discutir y defender, pero cuando le decís, che, tengo proyectos de ley que son interesantes, he desarrollado una labor que es de interés para Córdoba, estaría bueno que alguna vez me hagas una nota con alguno de esos temas y cri, ¿viste? No pasa nada. Claro. Es que es muy loco eso. Vuelvo sobre el tema de si se capitalizó, no se quiso capitalizar en ese momento, porque parte de las banderas de Schiaretti y de las otras son, bueno, nosotros hacemos. De Sí. hecho, hasta la frase hacemos. Y mucho de lo hecho no lo han hecho solos. Es como raro, porque en general casi nada se ha Durante hecho el solo gobierno en de la Alberto, provincia. el secretario de Obras Públicas era Martín Gil y trajo montones de obras para la provincia, pero no, digamos como que ya estaba, el estigma ya estaba El esquema puesto. ya está y ahí no hay mucho para hacer. Y yo creo que sí, pero está difícil. Hay que remontarlo con laburo. No, yo no veo de otra manera de hacerlo. Hay que tener. A mí me parece que hay un nivel en que no puede ser que vos tengas un gobierno de un signo político nacional y entonces lo cagues al gobierno provincial de otro signo político y estés repartiendo los recursos Sí. solo para tus amigos en tus provincias. Porque eso finalmente degrada la lógica de un Estado. Yo creo que en eso hay que ser más equilibrado. Le toca a todos somos iguales. A vos que te gobierne un macrista, un radical o un peronista, no tenés la culpa de si el gobierno nacional no tiene la misma orientación que el gobierno provincial, y lo mismo vale acá. Yo he visto municipio más o menos crítico con la provincia y mostraban las planillas, coparticipación 0, 0, 0, cuando te clavan 3, 4 meses de coparticipación 0 y va de rodillas a pedir que te tiren una toalla, porque si no lo que va a terminar ocurriendo es que te van a echar a patadas en tu propio pueblo porque no tenés un mango para resolver ningún problema. Eso hace que la política institucional que lleva adelante el cordobesismo es muy potente, porque los tiene a todos muy, muy agarrados. De verdad, se me abren un montón de lugares. No quiero tampoco aprovecharme el tiempo, abusarme, pero al mismo tiempo tenemos un diputado nacional en Villa de las Rosas. Lo vamos a aprovechar todo lo que podamos. Todo lo que puedas. ¿Para qué sirve un diputado? Mirá, un diputado es importante porque te permite, primero, entender que en la Argentina hay división de poderes. ¿Sí? No es que elegís un presidente y con eso alcanza, porque justamente el Congreso lo que busca es equilibrar las representaciones políticas, porque si no todo sería, elegimos un ejecutivo y 4 años hace lo que quiere y después vemos qué pasa con otro. La independencia de poderes llegaría como hasta el Congreso, porque después tenemos el problema de la justicia, que es otro tema aparte que después, si querés, hablamos. En el Congreso hay muchas cosas que se pueden hacer. En este momento, de hecho, esta campaña que estamos llevando adelante es de convencer para que haya más diputados y diputadas que se enfrenten a la política de Milei. Vos fijate, con el sector de discapacidad, brutal porque el ajuste que hicieron, brutal porque decían que los que tenían certificado no se lo merecían, brutal porque después nos dimos cuenta que además ahí estaban currando con esa propia guita, y eso generó unas condiciones que nos permitió rechazar el veto de Milei. Pero con los jubilados no pudimos. 3, 4 diputados más que tengamos de este lado, hubiéramos podido garantizar el aumento a los jubilados. Si lo conseguimos en esta elección, el año que viene vamos a volver a insistir, no solo con la emergencia jubilatoria, sino también con la prórroga de la moratoria, porque en la Argentina, producto de muchos años de gobiernos neoliberales, tenés gente, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres, cuando cumplan 60 o 65, no van a tener los requisitos para jubilarse, a pesar de haber laburado toda la vida. En el caso de las mujeres, más grave aún, porque si una mujer que no tenga un trabajo formal, sabemos que se ocupa de muchas tareas en la casa, el cuidado de niños, de ancianos, de enfermos, son siempre tareas que recaen sobre las mujeres. Eso tiene que tener un reconocimiento especial, y eso, hayas hecho el aporte, si no lo hiciste vos, alguien lo tiene que hacer, y se tiene que hacer cargo el Estado. Me parece que es lo más lógico, porque efectivamente es una persona que se peló el traste toda la vida, no es que se estuvo rascando. No existe nadie en la Argentina, salvo que pertenezcas a una familia con guita, que pueda llegar a los 60 años sin haber hecho nada. Exacto. Bueno, eso pasa bastante. Te digo que acá en Córdoba pasa bastante, ¿no? Esto de no poner en cuestión, bueno, ¿y qué hacemos con?
¿no? Ahora ahí está este relato eran 70.000 los discapacitados antes del 2003 y después pasaron a 1 millón, ¿no? Agarran como una frase que entra en una letra, en un tweet. Y debieran ser unos 5 millones de personas con certificados de discapacidad. Si vas al promedio mundial... Claro, el promedio mundial es alrededor del 8, del 5, 10, 8%. Y hay países que están en el 15 y en el 17. Acá estamos en el 5. Yo escucho esos argumentos, pero al mismo tiempo como que no entra la otra y siguen con el mismo discurso y el discurso queda ahí en el aire volando en eso. Te digo esto así como a modo de ejemplo porque parecería ser que hay un montón de esos casos en donde el rol del cuidado en Córdoba es como, incluso desde los docentes, ¿no? Mi compañera es docente y lo ve todos los días también. Digo, hay un lugar del cuidado del trabajador, del cuidado de algunos derechos, del cuidado de algunas conquistas que quedaron en Tosco y del Cordobazo para acá da la sensación, digo, y esto porque te quería puentear con aquel 99, 2000, en donde se marchaba contra López Murphy, en ese momento te veía al frente de esas marchas, y uno dice, estamos bastante parecidos a esta instancia, pero en Córdoba parecería ser no haber reacción a eso. Mira, para entender en el largo plazo qué es lo que nos pasa en Córdoba, hay que entender que en Córdoba, desde el Navarrazo para acá, es decir, desde el golpe policial que se le hizo al gobierno de Obregón Cano y Atilio López en el año, creo que fue febrero del 75, si no me acuerdo, enero, es decir, bastante antes del golpe militar, acá empezó una represión furiosa, te diría que quizá mucho más tremenda que muchos otros lugares de la Argentina, y me parece que ahí nos quitaron cuadros valiosísimos de este tiempo. De ahí para acá gobierna la familia cordobesa, la Iglesia Católica, los grandes empresarios, la Fundación Mediterránea, y no hemos logrado revertir, fueran radicales, peronistas. Digo, hoy estamos en una época, siendo que hay una candidata que lleva el apellido... Por eso, el último tema era de la Sota. Bien, me parece que, yo me acuerdo, la ministra de Seguridad de De la Sota es la viceministra de Seguridad de Bullrich. La política de seguridad de Bullrich está calcada de la política de seguridad de la Sota. Yo me acuerdo, la marcha de la gorra no existe en otros países, tiene que ver con un tipo de accionar de la policía dirigido contra la juventud y contra la protesta social de manera muy fuerte. O sea que, digo, me parece que los problemas en ese sentido vienen de largo. Yo me inscribo en esa tradición de Agustín Tosco, pero eso cambió mucho. Hay pocos dirigentes sindicales que, siendo dirigentes sindicales, siguen haciendo igual su trabajo, que fue lo que nos enseñó Tosco. Yo nunca dejé de dar clase en la universidad. Obviamente no con toda la carga horaria, porque tenés otras responsabilidades, claro. Pero aún hoy como diputado yo sigo dando clases en la universidad, en la medida que puedo, en función de cuándo te citan y no te citan, pero si estoy y tengo la posibilidad, me parece que son las cosas que te atan a la tierra, ¿no? No solo, porque es conversar. Yo creo que si vos... Muchos de los que están en la Cámara de Diputados viven en un barrio privado, andan en autos muy seguros, se suben al avión, no tienen mucho roce con la gente, y si vos ves sus spots de campaña y sus sanciones de campaña, son todas muy cuidadas, casi que la mayoría tienen pinta de extras, no van a... Porque cuando te querés hacer el loco y va como Milei y decís, sí, yo voy a cualquier lado, tenés la respuesta que tenés, como le fue en Loma de Zamora y en otros lugares. A mí me putea mucha gente. No los de mi espacio, pero yo camino por la calle, me tomo el subte si estoy en Buenos Aires, viajo acá como puedo, digo, hago una vida normal. Voy al supermercado con mi hija, la busco de una escuela que es pública. Yo me gustaría ver de los 257 o de los 18 candidatos que hay hoy para ocupar las bancas en Córdoba, quiénes mandan a su hijo a una escuela pública, quiénes viven en un barrio abierto, quiénes tienen contacto, quiénes van al supermercado. Decime cuántos de esos 18 cumplen estas tres condiciones y entonces yo te digo para qué lado van a tirar. Vamos a hacer un blog y vamos a poner ahí, vamos a investigar.
18 candidatos, eso también me iba a quedar afuera de esta nota. Son un montón, que es como una PASO sin que abiertas. Bueno, como no hubo PASO, me parece que también es una estrategia del PANAL, ¿no? Yo digo, el PANAL tiene 2 listas, pero favoreció que hubiera muchas más. ¿Por qué? Para dividir el voto opositor. Eso es viejo, ¿no? No es algo que hayan inventado ahora. Siempre el que está en el gobierno busca que la oposición se fraccione. Una oposición fraccionada te permite ganar con comodidad. Vos fijate que lo tenés a Baldassi por un lado, a Góscar Carreño con el PRO por el otro, a Mestre con el radicalismo por el otro, y eso estaban los 3 juntos. Hace 4 años sacaron 55% de los votos. Hoy, si juntan entre los 3 10 puntos, van a hacer una fiesta. Y después tenés esto, ¿no? Propio de los propios candidatos del PANAL. Por derecha te lo presentan a Schiaretti para juntar el voto clásico conservador cordobés. Por izquierda te la presentan a Natalia. A la vuelta de octubre están juntos discutiendo lo mismo. Si no hubieran ellos votado contra la PASO, estarían dirimiendo sus diferencias en la PASO para ver qué lugar ocupan en la lista. Ese era todo el problema que tenían. Ahora, una vez que presentan lista por afuera, empiezan a encontrar las diferencias. Y ahora se dan cuenta que tienen diferencia con Schiaretti. Yo te pregunto, de los últimos 20 años, ¿cambió Schiaretti en algo? Ni digo para bien, digo para mal. Para mí es el mismo tipo que fue gerente de Macri, que benefició a los grandes intereses de Córdoba, y sigue siendo ese mismo proyecto que cuando se presenta como candidato a presidente a nivel nacional, el único objetivo que tiene es impedir que el peronismo nacional gane en primera vuelta. Natalia fue parte de eso. El compañero de Natalia es legislador provincial, no se fue del bloque. Natalia sigue integrando el mismo bloque con el encuentro federal, con Pichetto, con Monzó, con Stolbizer. Digamos, una zona ahí que no se fue de ahí tampoco. Me cuesta a mí ver las diferencias. Hoy todos se pintan de opositores, hoy todos están contra Milei, hoy todos dicen que Milei es cruel y que eso hay que evitarlo, pero para mí el asunto es cuando se tratan las cosas de Córdoba, ahí te das cuenta bien qué es lo que ocurre. Cuando nos tocó votar emergencia ambiental por los incendios de Córdoba, porque queríamos recursos para atender esa problemática, como eso colisionaba un poco con los intereses de la provincia, que quería mostrarse yo tengo todo resuelto, no necesito ayuda, Natalia no estuvo sentada. Cuando se discutió el proyecto de ludopatía, que para prohibir la publicidad de juegos a través de plataformas y que los pibes... Cosas básicas como que pueda haber un escaneo para saber si el que va a apostar es un adulto mayor o es un pibe. Hoy 3 de cada 4 pibes o hacen apuestas ilegales o conocen a alguien que las hace y tiene muchos problemas. Vos sabés bien, averiguá quién trajo el juego a Córdoba y preguntame qué votó Natalia en ese momento. No, nada, porque no estuvo sentada. En la Cámara vos votás a favor, votás en contra, te abstenés. Estar ausente también es una manera de votar. Y te lo digo porque me pasó a mí de manera directa. Me tocó hablar con algunos funcionarios importantes de la Cámara que me llamaron y me dijeron, che, Pablo, ¿qué necesitas para no venir en la votación de la ley bases? Decime qué necesitas. ¿Sí? Es fuerte eso, ¿no? Esto es heavy, ¿no? Yo me quedo, siempre digo, che, puta, me hubiera gustado a ver cuánto hubieran estado dispuestos a pagar para cambiar mi voto. Para mí, después vi a Ecuador y sus bolsos, veo que estaban dispuestos a pagar una buena cantidad por hacerlo. Entonces vos necesitas ahí que lleguen al Congreso diputados y diputadas que banquen el proyecto, que no se vendan, que no traicionen. Y eso también es más fácil si estás dentro de un bloque nacional potente. Porque si yo ahora, Natalia, no sé qué va a hacer. Cuando entra, ¿va a ir al mismo bloque al que estaba? ¿Va a ser un bloque unipersonal? Porque los bloques unipersonales son el negocio de la Cámara, Porque es lo más fácil, no responden a nadie. Comodines.
Claro, no responden a nadie. Entonces, si necesitan que estés sentado para darle quórum, son los que se sientan. Si necesitan que la oposición no consiga quórum, son los que no aparecen. Digo, la verdad es que yo creo que hay que pensar bien a quién votar. Me parece que en esta ocasión necesitamos votar a diputados y diputadas que le pongan un límite a Milei, que eviten que pueda, con sus vetos, echar para atrás leyes importantes y desde ahí construir una alternativa. Por eso digo, enfrentar a Milei, señalar las complicidades del cordobesismo y te digo la última que para mí es importante y ninguna otra lista lo va a hacer en Córdoba, reclamar por la inocencia de Cristina y la libertad de Cristina. Uy, también nos quedó eso y te quería preguntar por Grabois y el acuerdo que se ha hecho con el frente alrededor de Grabois que parece llevar para el lado de la izquierda, va empujando los límites, esto que vos decías de que nos quedamos medio cortos. Es importantísimo la participación de Juan en nuestras listas, porque efectivamente Cristina y él son tal vez las dos personas que más ideas de futuro plantean. Con Juan seguro que coincidimos en la cuestión de la deuda externa, pero sobre todo hay una propuesta de él que a mí me parece importante, que es la de el salario universal. La formalización del trabajo es una tarea prácticamente imposible. Hoy la informalidad está en el 50%. Con Cristina no logramos que bajara del 30%. Es estructural, hay que resolver. No puede ser que vos llegues a los 60, 65, no tengas los aportes, no tengas obra social. Eso tiene que estar resuelto para el conjunto de los argentinos. Y si hay que cobrar más impuestos para eso, pues hay que dar la discusión y cobrar más impuestos para eso. Y en vez de hacer como hicimos durante la pandemia, ese impuesto que le pusimos a las grandes riquezas por única vez, que permitió hacer el gasoducto con el cual hoy se están llenando de guita y está recibiendo los dólares que necesita el gobierno, pero también fue para becas para procrear y también lo que se necesitaba para preparar a los hospitales en el tiempo de pandemia. Eso tiene que ser permanente. Este gobierno llegó y le bajó bienes personales a los que más tienen y le quitó impuestos a los bienes suntuarios, ¿no? Si vos querés importar una lancha, ya no pagás más impuestos. Y me parece que eso es lo que es necesario cortar. Tiene que ser equilibrado. El verso de no pagar impuestos o bajar impuestos es algo que al final perjudica al que menos tiene, no al que más tiene. Últimas, y ahora sí, la cortina que va a bajarla un poquitito. Mañana se juegan las elecciones, mañana domingo, que si estás viendo esto domingo o lunes, capaz ya viste los resultados, pero se juega algo. ¿Qué se juega? ¿Y qué pasa el lunes con eso que se juega mañana a nivel nacional? Mira, se juega una parada importante que es, Milei decía que se iba a comer crudo a Kicillof. Me parece que ahí no solo es nuestro proyecto, sino también un lugar donde tenemos un gobernador de este proyecto. Me parece que allí lo que se va a valorar es si hay diferencias o no con lo que ocurre a nivel nacional. Axel cuidó a su gente, generó condiciones. Es cierto que es muy difícil, así tengas el mejor gobernador, si la política nacional va para otro lado, es muy difícil que vos puedas cambiar esa situación. Pero aún así me parece que en Buenos Aires se hicieron muchas cosas bien. Si eso es reconocido por los votantes, me parece que va a ser un golpe duro para el gobierno y va a ser de gran aliento para todos nosotros de cara a las elecciones de octubre, y yo estoy seguro que nos va a dar un impulso que va a mejorar mucho nuestra campaña. ¿La campaña cuántos días le quedan? ¿Tienen contado eso? Recién estamos empezando. No la llevo día a día, pero las elecciones son el 26 y es hasta 3 días antes. Sí. Empezó hace una semana, todavía tenemos un buen tiempo de campaña. Y durante ese periodo van al Congreso igual, van a seguir sesionando igual. Sí. En general tiende a bajar un poco porque todos están haciendo campaña en sus lugares, pero yo espero que buena parte de la campaña la pueda hacer en el Congreso, porque me parece que venimos de un tiempo en el que hemos logrado aprobar algunas leyes que son bien importantes y que están en sintonía con lo que se reclama en la calle. Y me parece que es el momento en el que en el Congreso es virtuoso, ¿no? Primero estaba en el sector de discapacidad reclamando solo, los del Garrahan por allá, los del CONICET por otro lado, los jubilados. Cuando eso se empezó a articular en la calle, nosotros empezamos a sacar leyes en favor de esos sectores. Así que si tenemos sesiones en el Congreso será porque estamos en condiciones de aprobar buenas leyes, y qué mejor campaña que esa, ¿no? El candidato del kirchnerismo está bien, ¿o hay que encontrar otra palabra para decir, para nombrar? Mira, quedó como quemado cuando decíamos el candidato es el proyecto con Scioli, y la verdad que
Scioli no era candidato del proyecto, ¿sí? Entonces fue un subterfugio que usamos para finalmente decir algo que no era correcto. Sí decir que soy kirchnerista, a mí no me mueve un pelo porque me siento cómodo ahí. Me parece que yo no la llevo a Cristina como una cruz cargando, sino más como un estandarte de lo que puede proyectar para el futuro. Y además en este momento tan difícil, en el cual, porque vos fíjate, vino Macri, dijo que no iba a sacar nada de lo bueno, vino Alberto, defraudó, vino Milei. Para cualquier pibe, cualquier joven, dice, che, ¿para qué voy a ir a votar si esto es una mierda? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? En ese sentido, tal vez la tarea más difícil hoy, y que se parece mucho a la de los 90, es convencer de que los argentinos somos capaces de volver a generar y tener un gobierno que se interese por los que menos tienen y no por los grupos concentrados de poder. Yo creo que hoy eso es lo más difícil, convencer a la gente de que hay que ir a votar, de que es importante, que la democracia no es solo votar. Si la democracia no resuelve los problemas que tienen las grandes mayorías, la democracia sirve para muy poco. Y que ese es el camino que nosotros tenemos que transitar. Hay que ir a votar, hay que comprometerse con eso, pero después esa democracia tiene que dar resultados y tiene que atender los problemas de las grandes mayorías en la Argentina, y eso es con propuestas bien concretas, no con moderación, no con corrección política. En ese sentido, yo le doy la derecha a Milei. Me parece que hay que patear un par de mesas y poner negro sobre blanco, que lo que necesitamos es cambiar radicalmente el rumbo que lleva nuestro país. Durante las mañanas, en alguna mañana en este periodo de campaña, lo vamos a estar llamando, te vamos a estar llamando para también seguir charlando seguramente de coyuntura y al mismo tiempo de campaña. Así que, de todos modos, muy agradecido que estés presente acá. Primer candidato a estar como diputado nacional en nuestros humildes espacios, a donde también a ustedes les agradecemos. Recuerden poner me gusta, compartir, suscribirse, y también cualquier tipo de comentario es recontra bienvenido. Muchas gracias, Pablo, y mucha suerte. Gracias, un gustazo.